Mi nombre es Ángeles Casares. Quería, bueno, ante todo, darles la bienvenida a esta nueva edición de la Academia del Paisaje Latinoamericana. Quería también agradecerle a Cultura por apoyarnos en esta primera edición, a Noel Kingsbury y a Ignacio Rivera también por ser partícipes de este proyecto. Y bueno, lo que quería un poco hacerles como una introducción es a lo que sería la programación latinoamericana. Los que pudieron ver, la semana pasada estuvo presentando a Amalia, que ahora la veo ahí conectada, saludando. Y bueno, Amalia, como muchos sabrán, o los que no saben, es una pionera en lo que es el naturalismo latinoamericano, docente, escritora. Y la presentación de Amalia hoy se subió online al canal de YouTube, así que los que quieran pueden escucharla, porque a veces no todos podemos estar en todas las presentaciones en el momento que se hacen. Y bueno, y hoy tengo el gusto de presentar a Ale O'Neill, que es otro colega que también tiene un trabajo muy interesante y también pionero en lo que sería como las plantas adaptadas a los climas locales, minimizando el uso de agua. Tiene una gran trayectoria en lo que son los jardines del Mediterráneo. Y bueno, un colega que conozco casualmente también en Sicilia, los conocimos en un vivero, en Antefaro, bueno, en un festival que se llama Radice Pura. Bueno, yo había estado trabajando en un estudio en Francia que se llama Coloco, y Ale, bueno, y Coloco era el jurado de un festival de jardines que es este festival Radice Pura, y se había seleccionado un trabajo de Ale que nos llamó mucho la atención, y bueno, nos hicimos también un poco compinches en el sentido de que éramos los dos latinoamericanos ahí medio trabajando, medio viajando. Y bueno, nada, ahí fue como el inicio, después nos fuimos conociendo un poco más, y bueno, la verdad que ya Ale en ese momento estaba trabajando, había hecho como una obra más conceptual, como con una pirámide de sal, y ya estaba como trabajando no solo el tema del salitre y de la sequía desde las plantas, sino también de un lugar muy artístico que me parece que también caracteriza su trabajo. Y bueno, espero que puedan disfrutar de esta presentación. Le doy la bienvenida. Y bueno, Buenas, gracias. gracias Ángeles. Alucinante esto de Academia del Paisaje, qué bueno que lo estén haciendo acá a Sudamérica. Así que feliz de poder estar transmitiendo cosas que he aprendido a través de este medio. Eh, sí, está buena las vueltas de la vida, es muy loco que nos hayamos conocido en ese contexto. Eh, yo hoy les quería contar sobre mi experiencia en el Mediterráneo, como decía Ángeles. Eh, Empezó con un viaje hacia el naturalismo y bueno, eso me llevó a tener que trabajar con el clima local, con las condiciones existentes, y como terminé en el Mediterráneo, fue como un entrenamiento hacia un clima muy extremo, ¿no? Porque tiene eh, sequía muy larga. Entonces, para que entiendan un poquito, para darles un contexto por qué terminé en el Mediterráneo, les cuento así un resumencito. Fue hace como 10, 11 o más, capaz que 12 años, que emprendí un viaje justamente para hacer carrera. En ese momento Uruguay estaba muy empezando en las cosas de paisajismo. Había algunos estudios, pocos que tenían la mayoría de los proyectos más interesantes, y algunos paisajistas que estaban un poco trabajando lo del naturalismo, y bueno, como siempre la ironía de Amalia tenía la cabeza, a la cual consulté, y bueno, gracias a ella terminé haciendo una pasantía en Escocia, en el sur de Escocia, y ahí fue donde empezó toda la cultura, que fue hacer carrera, pero también obviamente juntar un montón de vivencias, y también trabajar en diferentes escenarios hace que como que adaptes diferentes lenguajes que después se pueden como
de alguna manera hay una cosa en común, si bien son climas diferentes y comunidades vegetales diferentes, hay patrones en común. Bueno, después surgieron una serie de hechos que se fueron dando, de oportunidades, que bueno, lo vi era por un tiempo muy corto y había oportunidades que no podía rechazar, por lo cual me fui quedando de 3, 6, 9 meses a 12 años. Eh, en, en ese viaje desde Escocia estuve en Londres un tiempo, hice el Chelsea Flower Show, que derivó a otras aventuras muy interesantes, pasar al oeste de Inglaterra y finalizando el viaje en el sur de Francia, habiendo pasado por otros lugares, por ejemplo, el Festival de Radice Pura, cuando nos encontramos con Ángeles. Este, y bueno, entonces contarle un poquito de eso y por qué elegí el Mediterráneo. El viaje, bueno, yo cuando me fui al sur de Francia, en realidad no tenía mucho que estaba pasando, para ser sincero. Tampoco asociaba mucho a Francia con el Mediterráneo, sino más con la parte de París, todo eso. Y bueno, entonces caí al sur de Francia con una tremenda oportunidad. Invitado a hacer una prueba con un estudio que yo admiraba mucho, que es Cake Design, que está encabezado por James Basson, que es, bueno, otro de los héroes de esta historia, una persona muy inspiradora y muy, con una carrera alucinante, que, bueno, eh, le gustó la manera en que trabajamos y, bueno, trabajando como unos 4 o 5 años juntos, todavía trabajamos juntos, y, bueno, yo me abrí un poco más por mi camino, pero el inicio, digamos, en la parte mediterránea fue con este estudio. ¿Qué tenía este estudio para mí que era muy importante? Era que tenía alineamientos similares a los míos. Tenía una filosofía de base que también estaba muy inspirada en la parte artística y en la parte, y en una filosofía de apreciar lo que tenemos, de revalorizar el carácter local, de entender la belleza de las cosas simples y de no tratar de ser algo que no somos. Entonces, eso fue lo primero que me llevó de verdad a decir, a largar todo en Inglaterra y agarrar, poner todo en el auto e irme a cruzar hacia la parte sur. Otra cosa muy interesante es que en esa zona hay un montón de reservas naturales y hay un montón de tierras protegidas donde se puede tener acceso a ver estas especies en su estado natural. Algo que es re importante para ejercer el naturalismo es justamente entender cómo funcionan las especies, porque las comunidades en el paisaje local, porque es la fuente de inspiración y de información que nos va a brindar para que luego podamos hacer esto que se llama el paisajismo o el paisaje editado, que es un concepto muy, muy interesante. Otro factor súper importante en lo que fue para elegir el Mediterráneo fue el amplio rango de especies. El Mediterráneo tiene más o menos unas 25.000 especies de plantas. Eh, es uno de los lugares con más diversidad de especies de plantas en el planeta. Y todas tienen esta característica que evolucionaron en condiciones muy complejas, de suelos pobres, eh, climas con periodos largos de sequía, y además toda esta diversidad hace obviamente que tenga una paleta enorme para trabajar. No se puede ir a sacar las plantas así nomás de la naturaleza, pero por suerte hay un gran vivero en Francia que también fue, digamos, un pie de apoyo para la decisión de quedarme en el Mediterráneo y que era también la base del estudio para el que yo trabajaba. Es decir, toda la cadena en parte estaba sustentada por el vivero. Si no estaba el vivero, hubiese sido muy difícil incursionar en esto y poder avanzar de la manera en que estamos avanzando, que es a pasos agigantados en lo que es el naturalismo en el Mediterráneo.
porque ahora se viene con toda. Bueno, y lo otro, como ahora les digo, está explotando, en el momento era bueno, todavía lo es, pero un nicho para incursionar, donde todavía había mucho para investigar, muchas combinaciones de plantas nunca hechas, mucho, de todo para hacer. Entonces, sin darme cuenta caí en el lugar indicado y con la gente indicada, entonces, bueno, decidí establecerme y especializarme en este tipo de paisajismo. Esto es el Mediterráneo, esto es una parte del Mediterráneo bastante extrema. Esta es una isla que se llama Titira en Grecia, que la muestro para que vean lo arduo o inhóspito que puede llegar a ser el Mediterráneo. La parte donde yo me enfoqué no es tan desértica como esto, tiene zonas que va a ir empeorando, eh, o bueno, va a ir cambiando. Es para que vean la rigidez de la piedra, el mineral, estado de sitio. Esto es verano, ¿no? Un momento un poco también no tan fácil. Cuando hablamos de estudios de paisaje o la importancia de poder ver a las especies en sus estados naturales, me refiero a esto, a la posibilidad de ir a ver cómo se comportan esas especies que queremos usar en su estado natural. Y es como la prueba máxima, ¿no? Cuando las ves en ese lugar podés entender mucho más sobre su comportamiento, su potencial, y cómo las podemos usar en el paisajismo o en la jardinería. Esto es el sur de Italia, en Puglia, en la zona cerca de los Tuni, es una zona contra el Adriático, y lo que hay abajo de esto es dunas de arena, muy similar a lo que es el monte Samófilo nuestro en la costa atlántica. Lo que son esos domos, y bueno, y toda la vegetación dunar, obviamente en contraste con el mar. Cualquiera que vea esto y conoce, por ejemplo, Punta Negra, esta zona, podría decir, parece Punta Negra. Me impresionó la similitud. Esto es entre Mónaco y Niza. Es una zona muy, muy, muy interesante, que recorrimos mucho y recorremos mucho justamente con el estudio, para hacer estudios de paisajes, para entender también, para disfrutar y caminar y pasarla bien, pero siempre con esta pasión al mismo tiempo nos permite ir explorando y aprendiendo mientras la pasamos bien. Acá me parece interesante esta foto porque también se ve la proporción del mineral en esta manera de estudiar los paisajes. Estudiamos estudiar, o sea, tampoco es que vamos con gráficas, es más bien como entenderlo, sentir el ambiente y tratar de absorber esta información que es más importante para poder luego traducirla a una obra. Eh, lo que para mí es interesante recalcar de esta imagen es la proporción de piedra, la presencia de la piedra y los patrones en que se repiten estas plantas, de a veces ya sea como en crestas o en puntitos o distribuidas, pero hay una aleatoriedad, como un caos un poco dentro de cierto orden, que es importante como aprender a leer para después poder traducirlo en nuestra edición de este paisaje, para que tengan una idea de lo difícil que puede ser el Mediterráneo. Bueno, esto es una zona más cerca de Saint-Tropez. Ya está un poquitito más lejos de la costa, pero no más de 50 o 60 kilómetros, creo. Ahí ven costado una ruta, es un suelo disruptado donde se sacó tierra o se hizo daño para arreglar la ruta, etcétera. Ahí se puede ver la sucesión natural donde hay lavándula stoecas, Lorignium pentaphyllum, Cistus albidus, Pistacia lenticus, entre otros. Esta es la garriga, un pedazo de lo que sería la garriga mediterránea, que es este ecosistema dominado por arbustos o subarbustos, en general de hoja pequeña y de porte medio bajo, que es donde crecen naturalmente justamente las lavandas, los romeros, los cítricos, todo eso. Entonces,
Bueno, esto es parte de los paisajes que estudiamos, también en diferentes estados establecidos, recién quemados, recién disfrutados, etcétera. Lo cual hace como interminable la cantidad de fuentes de inspiración que podemos tener para esto, entonces lo hace muy dinámico y muy, muy entretenido. Cuando les hablo del vivero, hablo de Olivier y Clara Filippi, que son los pioneros de la producción de plantas mediterráneas. Tienen un vivero que se llama, bueno, la página es de Jardín Sec, se escribe, y hace unos 20 años vienen incursionando en plant hunting, recolección de especies de toda la zona mediterránea e investigación sobre sus métodos reproductivos, además de sus vinculaciones con polinizadores e insectos. Son una máquina, fábrica de información y de plantas de buena calidad, sacado de libros, donde se puede aprender muchísimo sobre esto. Tiene un catálogo de más de 1000 especies diferentes de plantas disponibles. O sea, ustedes para hacer un jardín tienen más de 1000 especies disponibles, eh, con stock, con un stock organizado. Y bueno, entonces les quería hablar un poco de esto porque así como está Filippi, está Giancabaré, está Vicidenta, hay un montón de viveros que están justamente dándonos la base a nosotros paisajistas o jardineros o lo que quieran, o gente que ama las plantas simplemente para poder hacer jardines más sustentables y con un rango de especies alucinante y con más diversidad de especies. eh, la importancia de la producción de buena calidad, un poco, digamos, estandarizada en términos del formato, no de las especies, no de la genética, pero del formato en que se producen estas plantas, la eficiencia, todo un montón de factores que ha reunido este y otros viveros para que justamente de verdad tengamos una herramienta muy, muy buena para hacer paisajismo de este estilo. Los métodos de reproducción que ha desarrollado para cada especie. Es una investigación de verdad muy, muy, muy profunda y muy, muy interesante. Y además de todo, tienen un jardín de exhibición, que es un jardín que hicieron ellos mismos, que es uno de los jardines más lindos que conozco, en términos de plantación y basado en especies mediterráneas, sin riego, de bajo mantenimiento, que es un ejemplo donde ustedes pueden no solo ver las plantas cuando van a estudiar los paisajes en estado totalmente natural, sino que ahí en un estado más, digamos, en cultivo, pero igual en condiciones, digamos, las que se tienen que manejar más o menos por sí sola, además de alguna poda y algunas otras tareas de jardinería, pero no incluye riego. Esto no se riega. Además, bueno, ¿cuál es la situación, por lo menos en el Mediterráneo y en el sur de Francia, hasta esto creo que es del verano pasado, donde se ven las zonas rojas, amarillas, naranjas y rojas, se pueden ver, eh, amarillo sería déficit de lluvias, naranja es ya el suelo, tiene un déficit de humedad, lo cual es muchísimo más grave. Y en rojo son, es alerta, es donde hay vegetación que ha evolucionado en estas condiciones con un estrés hídrico extremo, lo cual puede llevar a la pérdida secundaria y a la muerte de ecosistemas. Esto se estaba dando en Francia, cuando yo estaba ahí hace poquito. Eh, Más de 100 municipios franceses no tenían agua potable y se abastecían con camiones.
No se puede obviamente usar el agua para nada más que sea vital, no se puede lavar el auto, ni llenar la piscina, ni riego, se suspendieron todos los cestos y te multan además. Si el contador da que estás usando para algo que no era vital. Y se dio la humedad del suelo en la superficie baja jamás registrada, o sea, llegaba un punto de verdad cuando abrís la canilla y no sale agua, que caes en la cuenta de la importancia de esto, y además si querías regar la tierra, por más que regaras, estaba tan seco el suelo que el agua era absorbida por la masa de tierra, al punto en que ni siquiera se humedecía eso. Y vos cargabas y abajo no había humedad. Eso fue hace no sé cuántos meses y tampoco me extrañaba que iba a pasar acá y ahora, por ejemplo, en Uruguay estamos teniendo unos problemas enormes con este tema. Entonces, ¿por qué estoy un poco insistente con esto? Porque en realidad no caes en la cuenta hasta que pasa. Eh, y ¿por qué importa? Porque eh, si bien los jardines son pequeños, como habla Clemón de lo que es el jardín planetario, que planeta el mundo como un jardín donde todos somos jardineras o jardineros, y nuestras acciones tienen un impacto sobre eso en una escala. Entonces, el paisajismo, la jardinería y la cultura tiene un impacto enorme en la manera en que estamos afectando el planeta. Por ejemplo, en el sur de Francia, la gran lucha es contra los céspedes. Se armó una idea del jardín inglés con un césped divino inglés y bueno, le agregaron palmeras porque era la zona donde se aclimataban las plantas que venían de, de Sudamérica con un estilo tropical y se armó el estilo Belle Époque, que es justamente césped, palmeras de la zona del sur de Francia, bueno, todo eso. Eso quedó muy impregnado en la cultura y de hecho ahora la mayoría de los jardines tienen ese toque, lo cual estamos hablando de litros de agua por metro cuadrado por año para un césped en el Mediterráneo y todas las enfermedades que se agarran, porque obviamente no es de ahí, estamos en un lugar donde es la piedra, estamos hablando de que se está haciendo una condición muy artificial y muy difícil de sostener, sobre todo si no hay agua, ¿no? Pero bueno, hasta ahora se venía eh, sosteniendo. Y esto viene, bueno, de algo bastante impregnado en la cultura, pero también se pueden hacer jardines hermosos sin tener que hacer césped ni palmeras, sino resaltando el paisaje local. Este es un jardín que hicimos al lado de Graz, la zona de Graz, que es la cuna del perfume. Yo el libro de perfume, pasan cosas por ahí, por esa zona. Acá hicimos como una recreación de una zona rocosa que está cerca, que se llama Plato Ducasol, y habíamos conseguido esta serie de piedras alrededor. Bueno, hay varias capas, digo, hay árboles de jacaduca, árboles de coste medio, herbáceos, etcétera, que van como transitando esta zona. Este es un jardín que hicimos en la Provence, en el sur, en una zona que se llama de Salpille, que es bien en el centro lo que sería la zona sur de Francia contra el Mediterráneo, un poquito más arriba. Esto, eh, esto es Luciano Jubilei en Mallorca. ¿Y por qué le muestro esta foto? Porque con el cambio climático que estamos teniendo y la manera en que está evolucionando el paisajismo hacia entender más sobre ecología y los servicios ecosistémicos, etcétera, muchos de los grandes paisajistas, o los más reconocidos, se están volcando o están incursionando o investigando en lo que sería el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque de alguna manera en algunos lugares van a ser las plantas del futuro. Por ejemplo, la Universidad de Sheffield hace ejercicios para los estudiantes en los cuales se tiene que diseñar un jardín en Manchester tomando en cuenta que en 2050 va a haber un clima mediterráneo en base a los pronósticos de cambio climático. Entonces, eso se está
está muy latente, en Europa está muy presente el hecho de la sequía, lo que se viene el cambio climático, la desertificación del sur de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, así como Tom Stuart Smith, también es Luciano Shirley, también está Tom Stuart Smith, James Mason haciendo Chelsea en 2015, cuando ya estaba metido en lo que era. Esto es una versión muy inicial de él, muy punchy, así, era cambiado mucho su estilo hacia algo mucho más sobrio y un carácter un poco más sobrio, digamos. Esto fue en 2015, así que ahí fue que vi su primer jardín en Chelsea y me puse como objetivo trabajar para estudio, al final terminó dando. Esta es Sarah Price haciendo también en Chelsea un jardín mediterráneo, con bastante tuneado, con cosas de otros lugares, pero bien al fin, ¿no? Tremendo, tremendo jardín de exhibición. Y bueno, Dan Pearson, hay un montón de gente metiéndose en este tema porque se está justamente yendo más hacia ese lado de lo que sería el naturalismo en algunas zonas de Europa. Y bueno, a pesar de todo esto, como les hablaba, lo que sucede en general en la mayoría de lugares es que siempre se busca traer un paisaje de otro lado, como algo que no tenemos, como... Entonces eso, bueno, a veces lleva a que no se maneje muy bien eh, la relación con la naturaleza y con el paisaje que tenemos. Eso está basado en cánones de estética y también en percepciones que nosotros tenemos culturales sobre qué es lindo, qué es feo, qué es prolijo, qué es aceptable, etcétera. Entonces, como que está bueno partir un poco de qué, qué representa una buena comunidad de plantas para mí. Va más allá del contraste entre los colores y la hojita peluda, está con la hojita más ancha, y si hay... Eso para mí son cosas que vienen solas cuando hacemos comunidades interesantes, que vienen de Yapa, así como floraciones escalonadas. También sucede cuando mezclamos un montón de especies. Entonces, para mí, lo más importante, lo que da la belleza de una comunidad de plantas, es que sea saludable, que sea compleja, que sea diversa, funcional, legible y durable. Eh, Saludable me refiero a que, bueno, las plantas están en buen estado, no hay que aplicar herbicidas, no hay que aplicar fungicidas, que están en un buen estado de salud, que están urgentes, que tienen lo que necesitan, según la época del año. Si es primavera hay mucha lluvia, están muy verdes, es normal, o floreciendo, y si es verano y hay mucha seca, es normal que estén demostrando su estrés hídrico a, a pleno y que estén demostrando que han ya tirado un montón de hojas y que están al final de la maratón, llevándola con todo ese orgullo, diciendo, esta la llevamos como todos los veranos. Eh, que sea compleja y diversa, obviamente, que tenga una diversidad de especies razonable, que no se vuelva una locura, pero también que a cuanto más diversidad hay, más servicios ecosistémicos damos, más alimento para polinizadores, más dinámicas hay y más arquitecturas complementarias se pueden dar en una comunidad de planta. También puede ser más complejo y más caótico y más difícil de leer, por eso está el balance entre... En funcional me refiero a servicios ecosistémicos que no solo dé placer al usuario, qué lindo, sino que dé algo más al planeta, al igual que nuestra carrera, que no sea simplemente satisfacer a personas puntuales, o sino que podamos mejorar un poquito el planeta en que vivimos. Que sea legible, esto es muy relativo porque depende de la capacidad de legibilidad de cada persona y también la manera en que diseñamos. A veces para hacer el naturalismo más legible está bueno usar algunos caballitos de batalla o especies que son aceptadas culturalmente para darle más cabida a otras que son un poco más rechazadas. Ponemos todos plantas marginadas, entonces es difícil que alguien que no tiene el ojo acostumbrado y enseguida como no entiendo esto. Pero si ponemos algunos elementos como, vamos a decirle,
no en el Mediterráneo, pero acá en Uruguay, como lavandas, especies que no disfrutan a la comunidad, no tienen potencial invasor, pero a su vez ayudan al ojo no entrenado a leer, entonces están sumando a esta comunidad, por eso están ayudando a comunicar mejor un mensaje mucho más profundo. Y que sea durable, eh, entre comillas, sostenible, todos esos términos medios delicados y difíciles, pero bueno, que en base a los recursos que hay en el entorno, sea algo que pueda perdurar en el tiempo. Y a eso, a lo durable, viene lo que es la longevidad no solo de las especies, de las frutas, sino del jardín. Esa longevidad va a depender de muchísimos factores, ¿no? No solo, o sea, la longevidad de la especie en sí, sino cómo lo diseñamos. Cuando hacemos un jardín estamos como diseñando un ser vivo y lo estamos poniendo es una obra viva que va a transitar, que va a cambiar, que estamos poniendo en un lugar y luego tipo, la empujamos y bueno, y con un poco capaz que de ayuda, de alineamientos y obviamente lo que sería la persona que lo mantiene, más o menos la máquina entra a seguir su, su marcha. Que tienen los jardines naturalistas en eso un gran desafío en lo que es el mantenimiento, porque ahora cambia. Antes eran, los jardines tenían un mantenimiento más simple, porque bueno, era más simple. Todo esto es muy relativo, entre comillas, digamos, más simple porque, bueno, en general las tareas eran cortar el césped, podarlo cerco, etcétera, y algunos canteros de flores que se reponen. Con el naturalismo se viene todo una complejidad sobre cómo se conectan las plantas entre sí, sobre lo que el concepto de comunidad de plantas, la compatibilidad de arquitectura entre diferentes plantas y luego toda esa dinámica de lo que es la manera en que se dispersan a través del jardín y al tener que tener todos esos conocimientos, no es más mantenimiento, pero es mucho más técnico. Y de hecho, cuanto más sabemos de un mantenimiento, menos hacemos, lo cual se hace muy interesante. Pero si no está el conocimiento técnico, puede ser una locura total. Eh, entonces hay algunas cosas que van a influir mucho en el mantenimiento y obviamente es el estilo que diseñamos, ya sean block planting, mix planting, y luego cómo va evolucionando el rol de la jardinera, del jardinero, qué representa. Ahora creo que tiene un rol mucho más importante como un horticulturalista, como alguien que en realidad sabe mucho de plantas, más que sabe mezclar nafta con aceite y afilar la lámina de la bordeadora o de la motosierra. Y ahí está como tratando de como que ver si así en paralelo la evolución de estas maneras de diseñar también va en paralelo y cómo se mantienen este tipo de jardines. Entonces eso nos lleva a que tenemos lineamientos de diseño como lo que es la funcionalidad, mantenimiento y la visión a largo plazo. Entonces, habiéndoles contado un poco todo esto, le voy a pasar a mostrar algunos jardines que cumplen ciertos de estos puntos que hice en Francia por mi cuenta y como parte del estudio Keep Design. Bueno, para mí son importantes porque están inspirados en el paisaje local. Muchos utilizan los recursos del lugar. Es un balance entre el cliente y el planeta, en caso alineados. Tiene una diversidad enorme de especies, dan un montón de servicios ecosistémicos y tienen lineamientos definidos a largo plazo. Y entre comillas son de bajo mantenimiento. Voy a empezar por un jardín en Cap de Antibes, que es también ahí en el sur de Francia, no muy lejos de Niza. Cap de Antibes es básicamente una roca gigante, un cabo, que en general son roca, donde había en un momento olivares y producción de rosas también en algunas partes, en una zona también donde se hacía aclimatamiento de plantas semitropicales. Este jardín son unos 1000 y pico de metros cuadrados, donde alberga más de 160 especies diferentes,
todas adaptadas, casi todas adaptadas al clima mediterráneo. Hubo que cederle un pedacito de césped al cliente porque si no se nos enojaba, a pesar de que la peleé bastante para que no. Pero otra zona la hicimos con sevicia japonica que tiene un requerimiento casi nulo de agua y tiene un aspecto bastante similar al césped. Y ahí, bueno, son las batallitas que vamos ganando siempre con esto, porque es muy difícil, de verdad. Uno de los desafíos es poder convencer o persuadir al público de que lo seco está bueno, de que podemos vivir sin césped, etc. Esto era al primer año en jardín. Eh, esto ya es al tercer año. Tuve la suerte que Claire Tacas lo vino a fotografiar y salió en el libro Wild de Spiderbook. Lo hicieron con Noel Kingsley, que fue un super hito para mí que saliera en algo tan importante, junto a genios total del paisaje, la verdad sí, diferente. Y las fotos de Claire son increíbles. Bueno, acá algunas otras fotos, les podría hablar millones de horas sobre las especies que están ahí. Hay por lo menos 4 o 5 variedades diferentes de orégano, de timos, hay 3 diferentes de lavanda, por lo menos 3 o 4 de romero, euphorbia, bueno, un montón de cosas mezcladas. Eh, Esto es en invierno ahora hace poco. Este jardín tiene varias cosas que lo hacen de muy bajo mantenimiento. De hecho, se puede llegar a mantener con medio día al mes en este estado. Medio día al mes, es decir, más o menos entre medio día y según la época, pero un promedio de medio día por mes es suficiente para mantener todo este jardín que es benífico y con la complejidad que tiene. Los elementos fundamentales para lograr esta capacidad de que sea bajo mantenimiento y cero requerimiento de riego, excepto el primer año que se riega porque el plantas se tiene que instalar, luego no se riega más. Le hice todo un cerco alrededor con una mezcla de lo que sería bosque mediterráneo, que está compuesto por un montón de mirtáceas que están plantadas en una densidad bastante alta. Eso ya genera una protección de lo que es la evaporación por el viento. Los caminos son sistemas de drenaje que están escarbados un poco más bajo que las plantaciones para que cuando llueva, sobre todo torrencialmente, que es lo que tiene el Mediterráneo, climas extremos, es decir, que si bien no llueve durante 3 meses, en otoño llueve todo lo que no llueve en ese momento, entonces llueve muy espeso, bastante torrencialmente. Pues puede ser que eso genera, de hecho, inundaciones, caos, caos genera, bueno, ruptura de puentes, evacuaciones de pueblos. Pasa en la época de lluvias, el Mediterráneo a veces se pone intenso. Entonces, si no hacemos la microtopografía bien hecha, si no trabajamos bien la microtopografía de los jardines, estas plantas pueden llegar a sufrir. Entonces, la clave un poco es justamente transformar las caminerías en sistemas de drenaje, y esa tierra que sacamos de las caminerías se vuelca a los costados generando pequeños camellones donde luego van a ir estas plantas, entonces siempre van a tener un buen drenaje. Otra cosa clave, obviamente, aparte de la selección de especies basada en plantas resistentes, que todo viene de una mezcla de Olive Philippi, Ibero Cancabaré y bueno, 4 viveros. L'Armalet es el otro y Boyan es otro vivero. Entonces, eso además de la capa mineral, que sería el mulch, que no solo reduce la cantidad de malezamiento, por ende el mantenimiento, sino que retiene un poco de humedad y de hecho fomenta o potencia la capacidad de germinación de ciertas especies. Es decir, que en Pedregullín vamos a tener algunas especies que se van a desarrollar
mucho mejor que si no fuera Perugin, y además reduce las chances de que el hongo fitófora ataque a las plantas mediterráneas que son susceptibles a este hongo que se activa cuando hay calor y humedad. Les quería mostrar también cómo vamos, Ángeles, con tiempo. ¿Saben? Bueno, vamos a ir un poquito. Estamos ahí como, pero Dale, bueno. paso rapidito de estos tres y en unos 10 capaz que ya estamos. Este jardín es en Biot, no está lejos de Cap d'Antibes. Este es una joya también. Lo empezó Head Design, Helen, James y Bruno, que eran las que encabezaban el equipo, en un domain que se llama l'Orangerie, que es el naranjal, digamos, un jardín ya de 3 generaciones, donde también una producción de frutales muy interesante, un dominio bastante grande donde hay varios sectores, y bueno, en uno la clienta quería transformar antiguo no, un clásico jardín de la zona con césped y laureles de jardín y plantas eh, con ciertas características, y lo quería transformar en el estilo que hacemos nosotros. Entonces, bueno, lo que tiene interesante esto es que no solo hicimos una transformación enorme, sino que es un jardín que viene evolucionando a lo largo de los años, y no solo a lo largo del tiempo mientras nosotros estamos ahí, sino que ya está pensado para que siga transcurriendo a través de generaciones. Este jardín tiene un jardinero full time, han pasado 3, y cuando yo entré al estudio, hicimos una gran zona nueva, totalmente rediseñada, y además empezamos a hacer la consultoría, en la cual yo me empecé a involucrar porque había una jardinera Melanie que en el momento recién estaba aprendiendo sobre el tema, entonces es muy complejo poder entrarle a una comunidad así cuando venimos de la escuela más de agregar fertilizantes, regar, etcétera, etcétera, como ir desaprender todo lo que nos enseñaron para cambiar totalmente la manera en que trabajamos, a veces es difícil. Pasó Alex Tudley de Inglaterra, que vino con muy poca experiencia y solo un año de curso, pero con la mente muy abierta, lo cual absorbió todo como una esponja y se transformó en un súper experto en Mediterráneo, y ahora está trabajando para Tom Smith en Mallorca, y bueno, Ale que tuvo un impacto muy interesante en este jardín, también porque este jardín da la opción para que se produzcan plantas. Entonces hicimos un vivero justamente para que hacer plant hunting, incorporar nuevas especies, e irlas incorporando a toda esta zona y creciendo juntos y aprendiendo juntos los demás. Y en este momento está Kevin, que es de California, que bueno, tiene otras características muy interesantes, pero todos vinieron sin saber mucho, y parte de eso fue el entrenamiento que hacemos como constructores, que es darle las herramientas a las jardineras o los jardineros para que sean los nuevos creadores o los nuevos diseñadores a través del lineamiento y a través de la evolución para ir perfeccionando los jardines. Como ven, ahí atrás de la piscina todavía hay un montón de césped, ahí ya ven algo más típico, más clásico, y al frente una especie de campo sucio, hay una cosa, no entiende mucho, que es lo que hacemos nosotros. Eh, este es el jardín hoy. Eso es en primavera, ya llegando el verano, ya vencido de sequía, de rojitos. Todo este jardín no lleva cero riego, no conté la cantidad de especies, pero debe tener más de ciento y pico como mínimo. Y en este jardín, bueno, hemos trabajado muchas zonas diferentes, más al estilo estepa, más al estilo garriga, más al estilo pradera, como que atravesando el jardín vas como de alguna manera viviendo diferentes tonos o transiciones que te llevan eh, a vivir como diferentes experiencias, todas con un lineamiento común sobre lo que es la flora mediterránea
y las comunidades de plantas adaptadas al clima local. Ahí se ve del otro lado de la piscina lo que antes era un césped verde super fertilizado, lo transformamos en, en una serie de baldosones y bueno, intentamos ahí todas estas especies que, que, que se sienten muy a gusto en estas condiciones porque justamente muchas de ellas crecen entre piedras. Esto es la combinación ideal, como que estas plantas, si le das una tierra bien drenada, hasta arenosa, sobre todo no muy rica, porque si es muy rica crece demasiado rápido, si es demasiado rápido, sumada a un multimineral y además un volumen grande de alguna piedra, es como la joya, donde están más, en general más felices. Ahí, bueno, hay una mezcla y trabajamos sobre todo mucho en lo que es el estilo tipo como domitos, que es muy característico del Mediterráneo, ¿no? Está la Lomelosia minuana, Lomelosia crética, Pinus mastiquia, Sapideja montana, Sapideja timbra. eh, Hay varios tipos de Teucrium, Titanicum, también Polium, hay unos tipos de iris, y bueno, así sigue. Esto ha sido, estamos muy contentos con el resultado. Y bueno, no ha llevado, no ha necesitado riego hasta ahora, desde que se instaló, y el desmalezamiento es bastante rápido y fácil de hacer. Este es otra sección, que lamentablemente no tengo la foto del antes, pero imagínenselo, era todo un césped verde, con los laureles, jardín bordeando. Y acá lo que se hizo fue un camino principal con una terraza, una zona de canto, actividades, y en los dos costados se sembró todo de semilla. Se hicieron bandas, que es este verde oscuro que ven acá, estas pequeñas especies de nubes medias borrosas que se ven un poco más oscuras, son como bandas que atraviesan ese recorrido. Son pistáceas, Pistacia lentiscus, que es súper mediterránea, muy emblemática de esa zona, recontra resistente. Es una planta como lo que podría ser acá la pitanga o, bueno, que se encuentra en muchos lugares y tiene una resistencia tremenda a la poda, y como es de hoja pequeña te permite todo lo que es topiario o dar formas más gráficas o compactas o netas para contrastar con lo que es la locura y el crespismo del paisajismo naturalista, que a veces cuando hablábamos de legibilidad, justamente elegir algunos elementos que nos ayuden a explicarle al ojo no entrenado qué está pasando. Y de a poco es muy lindo ver cómo evoluciona ese ojo entrenado hasta que de verdad ama el caos. Acá se ve la foto, que fue el primera, este tiene un año y medio, creo que tiene un año y medio, dos a reventar desde que lo hicimos. Entonces las pistáceas se plantaron, que son esas bandas que acá ya no se ven, porque tampoco la idea que se vean todo el tiempo, sino en ciertos momentos. Y después un requecheo de todas las especies que tenía por ahí guardadas en el invernáculo y algunas que hicimos, las plantamos en esas zonas y después el resto fue todo de eso. Hicimos una mezcla, diseñamos una combinación de especies, no al estilo James Hitchmoor, bueno, Pictorial Meadows, que es súper técnico, sino más bien a un estilo basado en experiencia, lo hicimos con Ale, que era el jardín en el momento, que es súper importante que la persona que lo va a mantener idealmente esté involucrada desde el punto cero de la creación, desde el brainstorm que se da en la oficina antes de la plantación. Eso es lo ideal para mí. Pero bueno, entonces se hizo esa combinación de semillas basado en experiencia, intuición, concepto de diseño, bueno, obviamente la adaptación al lugar y todo eso. Y se jugó una lotería, porque según la época, según un montón de cosas, va a afectar a la germinación de esas especies. Entonces,
no, bueno, había un montón de incertidumbre. El resultado fue alucinante. Una cantidad de plantas y de especies que se armó una comunidad súper interesante, pero claro, basados en que el jardinero lo iba a regular esa comunidad. La tiramos y la dejamos, es otra cosa, pero si nosotros la sembramos y hay un seguimiento atrás, donde bueno, hay demasiado de esto, vamos a decir, se va regulando esa comunidad un poco a la inversa de lo que sería plantar, o sea, busca plantar, elegís exactamente qué pones o casi, y luego lo hace. Esto es, se pone todo y se va sacando. Entonces, ese proceso también es muy interesante y nos llevó a, bueno, a aprender un montón y a ver resultados que no imaginábamos. En este momento le pusimos mucha énfasis a la arquitectura emergente para tener esa cosa de que flota, de que esa idea que para mí es fundamental en los diseños, son las plantas emergentes, que tienen una magia muy especial. Ahí pueden ver Reseda lutea, que son ese tipo de spikes, un poco amarillo cremita que van saliendo, y los anti-ring, que son las flores más rosaditas y violáceas que ven. Esas dos especies crecen en muros, naturalmente, entonces anduvieron muy bien. Luego el desafío era un poco controlar que no se autosemillen de manera tan agresiva para que esta comunidad con el tiempo se va autorregulando de una manera que el mantenimiento no es tan alto. Al principio hay que darle un poco más de atención, pero es sobre todo anticiparse y estar en los tiempos correctos en el lugar correcto. Por ejemplo, si dejamos toda esta reseda lútea que se autosemille, después va a ser muy difícil erradicarla, pero si simplemente nos tomamos 15 días antes y sacamos antes de que se autosemille, no lo va a hacer. Entonces, por eso es, cuanto más sabes, menos trabajar. Esto es una foto dron que esto no se dio, la pradera estaría como arriba de esto, sería una continuación, está diseñante la foto tal, pero no puedo encontrar, donde se ve ahí el corredor principal que les mostraba al principio y se ven los baldosones del otro lado de la piscina. Ahí pueden ver como eh, ciertos patrones de plantación, ven que como que no hay muchas reglas, no hay tres en línea, no hay líneas rectas, no hay repeticiones muy rítmicas, muy obvio, como que todo es un poco impredecible, digamos, y bueno, eso es un reflejo de que estamos tratando de usar patrones de cosas que nos muestra la naturaleza. Hay una zona donde dominan más gramíneas, una zona donde dominan más cosas globosas, y bueno, toda esa transición está pensada como parte del diseño y se ha ido también trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? A medida que íbamos aprendiendo qué especies funcionaban, cuáles no funcionaban. Bueno, esta anduvo muy bien, vamos a repetirla. ¿Qué tal si probamos esta anduvo mal, sacala. Una vez plantamos un braquicoide, un fonicoide, que es una gramínea que se comió todo, fue un desastre, hubo que sacar todo, arrancar de cero, en una zona, no sé, en todo el jardín. Pero también hubo muchos errores. Y bueno, ahí está la magia de la experimentación, de la incertidumbre, de lo que hace creo que también el naturalismo una manera de diseñar mucho más interesante. Este jardín que les hablaba antes, que es en de Saltille, también ahora, eso es verano, con una tremenda seca. Este jardín tiene las mismas características, y todo, no se trajo tierra en ningún lugar, no se enteró, no se fertilizó, sí se hizo un trabajo de maleza, de humanizamiento, con dando vuelta a la tierra durante varios periodos, y luego se hizo una contención de hierro donde se llenó todo de Eugene y bueno, y se plantaron de una enorme diversidad de especies mediterráneas. Eh, y bueno, ha ido evolucionando a través, este tiene unos 4 años más o menos. Es un jardín que ha salido, bueno, todos estos han salido ya sea en Fidon Books, Gardens Illustrated, Gardenia y otras revistas muy, muy reconocidas, como ejemplos de jardines mediterráneos. Me encantaría mostrar un montón más de fotos y seguir con el tour interminable de jardines, pero no nos va a dar el tiempo.
Y aparte ya están empezando a surgir preguntas, así que se ve que también el público quiere empezar a charlar, así que, pero bueno, te dejo también en la Bueno, parte... ya cerrando, los últimos años he estado haciendo una transición paulatina de poder estar más el cotidiano acá y poder aplicar todo este aprendizaje y la manera que hago jardines con bajos requerimientos hídricos en el Mediterráneo, tratando de aplicarlo acá, tratando, no, haciéndolo y experimentando. Entonces, bueno, obviamente tratando de seguir un poco los lineamientos de otros pioneros como Amalia, que ya han incursionado en lo que es la flora samófila. Y bueno, este es un escenario donde justamente se pueden hacer jardines con muy bajo requerimientos hídricos en zonas costeras, con zonas pobres como la arena, o con los recursos que hay mucha arena. Entonces, por ahí está un poco lo que estoy haciendo en este momento. Estoy en mi casa acá en la Laguna del Sauce, donde estoy experimentando con lo que es la duna de arena, que es una duna que tiene unos 50 centímetros de profundidad, y la idea es investigar a ver qué especies andan en esa arena pura, de qué manera se trabajan y cómo podemos generar jardines con un mantenimiento mínimo y que den todos estos servicios ecosistémicos. Entonces, como conclusión, cuando fui a Uruguay estaba evolucionando bastante rápido, pero el mercado era mucho más chico. Ahora, no sé cómo está sucediendo en el resto de Sudamérica, pero por lo menos acá hay un montón de oportunidades, de gente queriendo hacer jardines interesantes y de paisajistas emergentes con buenos conceptos, haciendo cosas alucinantes. Y lo que tiene Sudamérica es que al igual que el Mediterráneo, hay de todo para explorar y para investigar, y todo está por hacerse. En lo que son combinaciones de plantas, de métodos de producción, etcétera. Hay un montón de cosas para hacer y eso lo hace me parece muy motivante para nosotros. Y bueno, algo que se da por lo menos en la manera en que yo me fui vinculando es que el paisajismo tiene como una hermandad, una cosa de siempre allá por lo menos nos juntábamos, lo que decíamos paisajismo mediterráneo en Francia con los de España, hacíamos un simposio, contábamos todos los desafíos, etcétera. Y siempre sentí que la red de paisajismo tiene un apoyo y una calidez porque mucha gente lo hace porque en realidad hay pasión por la naturaleza, ¿no? Y no otros intereses, lo cual hace que se pueda dar este tipo de vínculos. Así que creo que está bueno que se vea de esa manera. Y bueno, esto no incluye solo el paisajismo, sino la parte de viveristas, estudios, jardineras, jardineros, empresas de construcción, y toda la industria para que podamos dar servicios o que podamos brindar un paisajismo mucho más sostenible y adaptado a la realidad que nos está sucediendo, sobre todo con lo del cambio, con lo que está sucediendo con el cambio climático. Así que, bueno, por acá terminamos. Gracias. Y las preguntas cuando quieran. Gracias, Ale. Bueno, yo también tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a dejar un poco el lugar a que ya están varios levantando la mano. Eh, les cuento, ahora voy a activar los micrófonos, pero van a aparecer todos con su micrófono silenciado, pero sí que, y tienen que, los que quieren pueden levantar la mano, y yo voy a ir viendo cómo veo que van levantando la mano para eso, y los que no se animan también pueden ir a, como les había dicho, abajo, que tienen el triángulo, el círculo y el cuadrado, y pueden escribir en la parte de preguntas. De hecho, tenemos una pregunta que está hace un rato que te hacía en la parte de preguntas y respuestas, sale Magdalena Santos, que pregunta que cuando contás que algunos jardines había césped y se transformó en jardín de comunidad de plantas mediterráneas, pregunta si se sacó ese césped y cómo hacen para combatirlo para que no reaparezca.
Bueno, el césped, gracias por la pregunta, es interesante. El césped se puede, bueno, hay varias maneras. Una era solarización, es decir, cubrirlo con una superficie negra que levante mucho las temperaturas en verano. Nosotros lo que hicimos fue dar vuelta a la Tierra varias veces porque tuvimos el tiempo para organizarlo de esa manera. Pero muchas veces no te da el tiempo para eso, porque lo tienes que sacar en un mes o en 2 meses. Entonces, cuanto más tiempo le dediquemos primero al trabajo del suelo, vamos a tener resultados muchísimo mejores. En este caso no había necesidad de sacarlo, sino más bien de descompactar la tierra y, y lo que sí puede tener como consecuencia, en este caso las plantas mediterráneas, es que ese suelo ha sido enriquecido a través de los años y eso después tiene un impacto súper importante en el desarrollo de las plantas. Te dirías, qué bueno, tiene un montón de nutrientes, pero no es al contrario, es como que lleves niños a fábricas de chocolate y los largues adentro y van a terminar todos enfermos y con dolores de panza. Entonces lo que pasa a las plantas que están adaptadas a estas condiciones es que se desarrollan mejor en condiciones desafiantes. Y cuanto más riqueza y cuanto más abundancia le damos, más corta es su vida y más caótica, digamos, de alguna manera, porque ni siquiera son capaces de desarrollar la estructura que necesitan para sobrevivir una seca de 3 meses. Buenísimo. Después ahí están, van levantando la mano. Está Wendy Hernández, que estaba levantando la mano para charlar. Wendy, si querés preguntar, podés desmutear tu pantalla y preguntar. O vi que también preguntaste ahí por la parte de preguntas. Ahí está. Sí, buenas tardes. No tengo mi cámara, no funciona en el computador, pero bueno, por mensajito. Pues les comento, los escucho desde Colombia, muy chévere la experiencia. Yo aquí en Colombia hago jardines para colibríes, pero inicié en México el tema hace muchos años con polinizadores. Y pues tengo como muchas preguntas para Alejandro. Quisiera también preguntarle si es posible un contacto para ya luego con más tiempo hacerle todas mis preguntas, pero quería hacer una pregunta puntual. ¿En el Mediterráneo hacen jardines para aves? Porque pues en algún momento quise irme a Mallorca, porque pues allá vive mi familia, en parte de mi familia, y bueno, los colibríes son solamente el continente americano, ¿no? En África, Europa y Asia están las aves sol. Entonces tenía como esa curiosidad, ¿qué tan fácil, difícil, complejo es hacer un jardín para estas aves nectarívoras, que son como el similar ecológico a los colibríes aquí en América? Hola Wendy, bueno, gracias por la pregunta, un gusto. Ya con diferentes categorías de aves, no lo sé. Lo que sé es que el Mediterráneo es en la zona, por lo menos del sur de Francia, tiene muy pocas aves. No sé si es que las han cazado, se las han comido o simplemente por la deforestación y la reducción de espacios de hábitat, hay muy pocas, hay muy pocas aves. Una cosa que extrañaba mucho en el Mediterráneo era no escuchar a las aves. También lo percibí eso en otras zonas, como en España, pero no te sé decir así con certitud qué zonas hay aves y qué jardines atraen. Lo que yo sé es que todo lo que hacemos como parte del naturalismo, que es mezclar un montón de especies y también generar diferentes ecotonos, en el sentido, por ejemplo, en mi jardín siempre hay árboles grandes, hay lo que sería woodland edge, que es como borde de bosque, o algo así como matorral, que es conjunto de arbustos, y hay lo que sería acá chircal o pastizal o algo así, allá sería garriga. Entonces, a tener estos tres, muchos aves anidan en los grandes, en los medianos, y van a comer los insectos que andan rondando en las otras partes, o las semillas. Entonces, naturalmente, en este tipo de jardines, ya atrae un montón de aves. ¿Cómo atrae particularmente a cada ave? No lo sé. Y a los Nectarívoros. Sí, lo dije muy rápido, perdón. O sea, las aves que consumen néctar, que aquí en América son colibríes y otras aves nectarívoras. Europa, Asia y África no tienen colibríes, pero tienen los songbirds y otras aves que son muy coloridas, pero creo que son más en África. Ajá. Entonces, Lo que sé
Ujú. Lo que sé es que el Mediterráneo tiene, así como de plantas, yo compré un libro de insectos y es abrumante la cantidad que tiene y creo que en aves es igual. Lo que pasa es que se han llevado, no hay síntomas en el presente por acciones humanas. Alejandro, la última preguntita. ¿Sería posible que nos regalaras tu contacto para hacerte algunas otras preguntas que tengo? La última pregunta es si hay forma como hacer pasantía o de Mallorca o para aprender más de lo que ustedes están avanzando. Bueno, con lo de el contacto después fuimos con Ángeles y con respecto a las pasantías, es cuestión de mandar un montón de mails, habría que investigar. No sé quién lo hace en este momento ni en qué condiciones son las pasantías tampoco. En este momento, ahora no lo tengo muy no te puedo dar una respuesta, pero si se busca, se encuentra. Perfecto, igual Wendy, después si Gracias. no, escribís ahí al mail de la academia y bueno, y ahí contactamos. Bueno, tenemos la próxima pregunta que es de Mario Barrera, que levantó la mano también. No sé, Mario, si querés, si seguís ahí. Bueno, me parece que Mario se fue, así No, que no, seguimos. no, Ah, no, ahí está. Ángeles, Sí, estoy está. ahí. Lo que pasa es que estoy con el teléfono, así que me tuve que acomodar a este formato. Sí. Gracias, Alejandro. Bueno, como siempre, la academia, en este caso Alejandro, por abrir espacios para seguir aprendiendo. Súper interesante lo que has dicho. Me quedo con algunas cuestiones más de tipo, soy jardinero, estoy todo el tiempo trabajando con el jardín, Ajá. una formación autodidacta, así que me llegó mucho esto que vos decís de hacer el ejercicio hacia adelante de el compromiso que tenemos nosotros, los jardineros, especialmente, que somos los que accionamos y los que estamos ahí metidos en la vegetación, de tener formación, de tener educación, y de que es muy importante el papel nuestro. Yo lo veo desde la práctica que se va transformando de una manera veloz, porque el cambio climático y nuestras acciones para con la naturaleza son muy rápidas, muy veloces, con resultados que no siempre son positivos. Y entonces creo que es muy importante estos espacios, estas tramas, estas redes de intercambio de saberes entre los que tienen ya la mayor experiencia, porque van adelante nuestro, y nosotros que estamos todo el tiempo practicando, pero somos como un nexo, como un medium entre los biólogos, los arquitectos, los paisajistas ya a grandes escalas, y el cliente que nos llama, que nosotros tenemos la obligación, digamos, de educar y de alguna manera no borrar ese pedazo de naturaleza que nos identifica cada uno en su lugar donde vive. En el caso mío, yo vivo en las sierras de Córdoba, y no borrar la identidad del paisaje, que es la que nos recupera la memoria, nos da respuesta de quiénes somos en el lugar donde estamos, en el lugar donde vivimos, ¿no? Así que bueno, me quedo pensando en el papel pedagógico nuestro, tenemos que formarnos. Y por otro lado, particularmente del Mediterráneo, entre todo el mundo que hay de vegetación, yo aplico mucho las lavandas que se usan para esencia, y los romeros, y andan muy bien con las plantas nativas y tienen un diálogo directo con el tipo de mantenimiento que vos sugerís, que vos mencionabas. Bien, bueno, buenísimo, Mario. Esto no se puede hacer sin. En realidad, todo me parece que en un futuro va a pasar mucho en manos de lo que son la gente que hace el mantenimiento. Yo, de hecho, me crié en vivero y un poco en el campo, entonces en realidad empezó más por lo manual y luego tratando de vincularlo con el arte y con lo creativo fue que terminé yendo paisajismo sin saber que me iba a terminar yendo a lo que es hoy en día. Y como paisajista
me tuve que volcar un poco a la consultoría justamente para taclear este problema que no hay formación, porque no hay escuelas que enseñen el mantenimiento de jardines naturalistas, y las escuelas que hay van un poco en contra de los lineamientos de esto. Entonces, es un desafío súper cultural. Estamos todos juntos en esto. Así que ahí viene con tu aporte Sí. y tu trabajo. Y sí, buscar la formación me parece que va mucho por trillar la naturaleza, ¿no? Caminar, ver y probar. Y claro, y también si no podés poner en cultivo esas plantas que ves, tampoco vas a poder relacionarte mucho con ellas más allá de la observación. Entonces, la reproducción de especies también es súper clave, juntar semillas, germinar y probar y ir incursionando en ese aspecto. Pero sí, es un gran desafío y bueno, es mucho más fácil hacer paisajismo de mala calidad, muchísimo más fácil y más redituable, mucho más fácil, 100 veces más fácil. Agarrar y tirar toda una superficie de césped que complicarte la vida metiendo 80.000 especies diferentes, pero bueno, por eso estamos acá para realmente hacer las cosas con un significado y no porque sí. Ale, ahí está también Luisa Almeida, que también tenía la mano levantada. Luisa, si querés. Sí. Buenas noches, Alejandro. Gracias Hola. por tu exposición. Yo tengo una pregunta. Es que has hablado de un viveiro, lo creo, com plantas mediterrânicas, com mais de 1000 espécies disponíveis Sí, no sur de Francia, pero yo no he oído mal, no se oye bien. Entonces quería el nombre del vivero. se llama Vivero Olivier Filippi. Olivier Philippe. Filippi. Ok, Y, gracias. y se escribe Jardin Sec. ¿Cómo? Jardin Sec. Jardín Sec. Ah, gracias. Sí. Y también Aprovecho. está Cultidelta, otro en la zona de España, muy interesante. Cultidelta. Delta. Delta. Que Pues, Cultidelta es uno gracias. de la academia, y también aprovecho para los que por ahí no conocen, que hay un libro que es para mí un poco como la Biblia de lo que Ale estuvo explicando, que es de Olivier de Filippi también, que se llama The Dry Gardening Handbook, que, bueno, para los que lo tienen, me parece que es una fuente muy interesante en la bibliografía. Y bueno, y después siguen surgiendo preguntas. Hay algunas preguntas también en el chat, en la sección de preguntas. Bueno, preguntan, por un lado, preguntan si usas alguna otra cobertura en canteros y senderos, además de mulch mineral, como por ejemplo geotextil. Esta es una pregunta que yo ya te la hice, así que... Bueno, eso es re interesante porque el mulch es todo un mundo. En realidad, estéticamente o en términos de diseño, el pedregullir le da un toque artificial, como en general nunca ves ese pedregullir parejo en la naturaleza, sino que lo que ves es un gradiente de granulometría de más pequeño a más grande. Cuando hacíamos Chelsea, representando el Mediterráneo, justamente lo que hacíamos era tener rocas de todos los tamaños y las íbamos rompiendo en diferentes granulometrías para luego después ir poniendo grandes, medianas, chiquitas, polvillo, pero eso era una escenografía. Peter Korn en Suecia, que es el rey de la arena, que es un tipo que está haciendo unas cosas increíbles y que rompió con todos los libros. Él cuando hace sus plantaciones y lo hace medio inspirado en las zonas montañosas,
y hace piedras, él se toma el trabajo de poner diferentes tamaños de piedras hasta el punto que lo mirás y te cuesta darte cuenta que no. Cuando vamos a hacer un jardín, eso puede llegar a estirar mucho el presupuesto, porque la mano de obra, sobre todo en Francia, es muy cara, así que eso sea inviable. En otros lugares no tanto, pero en Francia no hay, los viveros nos miran, los que ejecutan la obra nos miran con cara como diciendo una piedrita de todos los tamaños. Entonces, por un lado está eso, la artificialidad del aspecto del pedregullo es una de las contrantes más fuertes. La otra es que es un recurso que estamos sacando, que también en donde yo estoy, lo que usamos en paisajismo es ínfimo, pero ínfimo comparado a lo que se usa en obra. Entonces el impacto no es tan grave. Y si no usamos mulch, es otro juego, es otro juego totalmente diferente, con mucho más mantenimiento. Y bueno, es cierto que se ve un poco más natural. Por ejemplo, Luciano Jubilei no utilizó mulch. Pero claro, está el pobre Arthur ahí de rodillas 24 horas, no sé cuántas veces al día, en cuántas horas, pero Arthur Serracosta, y las plantas sufren, y de hecho hubo riego durante las épocas que no se debería, que es verano. Entonces ahí hay un balance, está buenísimo el desafío que se puso Luciano, no voy a usar mucho, pero no sé, me gustaría ver cómo va y aprender de eso. Filippi usa un pedregullo que va de 14 a 16 milímetros o de 8 a 14, o sea que es más grueso. Nosotros usamos de 4 a 6, que se llama grano de arroz, 4 a 6 milímetros, y según el tipo de pedregullo que uses, vas a tener un resultado diferente en muchas cosas. Si es más fino, lo que pasa es que se asimila más a la arena, entonces cuando la maleza se desarrolla y tú la sacás, sale muy fácilmente, ¿no? Y podés como escarbar, inclusive te da la opción a que uses algunas herramientas que son muy eficaces en este tipo de desmalezamiento, que en inglés se llama Dutch hoe, no sé cómo se dice en español, y en francés se dice binette, pero es básicamente hay muchos modelos, pero uno que a mí que particularmente me gustó es como una lámina, una plaqueta que va agarrada a un cabo y termina siendo un mango, una escoba, ¿no? Entonces vos, como que de alguna manera esa plaqueta va oscilando, navegando por abajo del pedregullo, del pedregullín, y va sacando, va desprendiendo todo lo que no querés con un movimiento muy sutil del pedregullín. Esperás un día y luego pasás la sopladora y todos esos hoyitos que quedaron desprendidos se fueron. ¿Por qué? Porque hay que hacer un desmalezamiento selectivo. A su vez, esa granulometría de pedregullín da justo la porosidad como para que un montón de especies sí germinen muy bien, porque si es muy grande la piedra, los poros de aire entre esas piedras muy grandes, queda demasiado aire y muchas semillas no germinan, sino que van cayendo hasta el fondo, y como en general estas necesitan un flash de luz nada más para germinar, porque no son semillas grandes, terminan sin germinar. Por otro lado, la perugin tiene, así como fomenta más la germinación de especies que queremos, también las que no queremos, un poquito, entonces es un poco más invadido por los yuyos que el perugillo más grande. ¿Y por qué no usamos geotextil? Porque nosotros estamos, como decía, instalando acá una máquina, un ser vivo, una entidad que va a empezar a fluctuar y a autosemillarse, y en realidad esto que estamos armando es una comunidad que según tu estilo, por ejemplo, Pete Dowdle es bastante más estático, sus bloques está más preestablecido, entendido, y el mantenimiento es un poquito más hacia una dinámica diferente. Entonces, cuando hacemos mucha mezcla y hay como un ritmo mucho más aleatorio y caótico,
eso se predispone más a que haya una diseminación de todas las especies más aleatoria. Entonces, si ponemos geotextil, lo que estamos haciendo es limitando la capacidad de reproducirse a muchas plantas y por ende acortando la vida del jardín o haciéndolo más dependiente de nosotros o de nuevas plantaciones. Entonces, como parte fundamental, que de hecho ahora me está pasando en la duna, que hace año y medio, 2 años que la hice, y ahora ya hay un tapiz de semillas, de cosas que se ven que no sé qué son, y me parece muy interesante ver qué va a pasar. Pero después de un jardín natural de este estilo, por ejemplo, en Mediterráneo, al año y medio por ahí empieza esa magia. Empieza la magia de las plantas que ya se establecieron, se empiezan a semillar. Y si tenés geotextil, eso no pasa. Entonces, por eso en mi caso yo no uso geotextil, en este caso en particular. Perfecto. Ahí, en las preguntas y respuestas se están compartiendo los links a los viveros que preguntó Luisa para que... Ya para he los que- encontrado. Perfecto. Ya lo Buenísimo. tengo, ya lo tengo. Y el libro también. Gracias. De nada. Y bueno, Ale, una última pregunta, si te parece bien, y ya cortamos. Hay una pregunta acá que dice Marina García. No, acá te están agradeciendo, era una pregunta sobre tus proyectos en Rusia, acá, que querían que cuentes un poquito más sobre eso, si puedes contar brevemente y cerramos. Sí, bueno, lo que pasó en Rusia fue bastante particular. Una cosa que me llevó a viajar bastante, a hacer proyectos en lugares locos, fue los Show Gardens. Bueno, aprendí lo que era porque cuando llegué a Londres, lo más importante es el Chelsea Flower Show, que es un festival internacional donde van, digamos, los más renombrados a hacerlo. Y bueno, y de ahí vi un mundo que es el mundo de los show gardens, que es muy interesante, porque, bueno, es un desafío enorme hacer un jardín de exhibición, un jardín efímero, y que se vea natural o como que ha estado ahí toda la vida. Y después toda la magia, todas las interacciones que trae, el boost que le da a la industria hortícola, etcétera. Entonces, bueno, ahí aprendí un poco lo que era ese mundo, lo cual me llevó a hacer un festival en Japón, que apenas sabía lo que estaba haciendo, pero apliqué y terminé haciéndolo. Y después volví, y después me salió lo de Sicilia cuando conocí a Ángeles, y así sucesivamente. Y bueno, como parte de estas cosas también apareció el Moscow Flower Show, en lo cual apliqué, pues ya venía aplicando y más o menos había entendido el formato, etcétera. Y quedé seleccionado para hacer, bueno, hice creo que 2 o 3, y el último ganamos la medalla de oro, así que estuvo bastante bien. Pero antes de eso, hice uno, y después este festival también tenía que ver con la mejora de espacios públicos y con el como enverdecer más los espacios públicos. Entonces la organización invitó a grupos de paisajistas a que cada uno, aparte del show garden o del jardín efímero, desarrollara un espacio público en las zonas de Moscú. Y terminamos haciendo uno en un barrio que se llama Cosino, algo así, y un parque enorme, bueno, enorme no, grande, un trabajo bastante grande, pero claro, lo más desafiante era plantar árboles en un lugar donde había que primero romper con un martillo neumático 1,5 metros de tierra congelada, ¿no? Eso fue un desafío muy grande, también trabajar en las condiciones bastante, no sé, no diría salvajes, pero fue interesante en el sentido de cómo se hacían las cosas y cómo se llegaba a hacer, y trabajar en el frío, la selección de especies que podían tolerar el frío de Moscú, echan sal en los costados de las calles para reducir la nieve, cómo trabajar con eso. La lista que usé para hacer la selección de especies
empezó con más de 3.000 especies, la cual tuve que filtrar a 200, y para eso me tuve que más o menos aprender o investigar todas esas especies para hacer una selección, y luego chequear stock con viveros en Holanda. Fue un súper desafío y tremenda experiencia. Trabajar en un clima totalmente inverso, con nieve en vez de seca, y el contexto cultural. Así que Moscú fue un capítulo interesante. Sí. Muchas gracias, Ale. Ahí veía que, no sé, surgía el tema de, bueno, de dónde se podía como aprender más, y preguntaban si dabas charlas. Bueno, quería como también interiorizarles un poco con el propósito de la academia, que la idea es, luego de estas primeras charlas, que puedan tener un pantallazo de lo que, de todos los profesionales que hay, hispanohablantes. La idea es empezar a desarrollar contenido como ya más técnico, en el cual se pueden hacer webinars más detallados. Por supuesto que Ale va a ser uno de ellos si tiene ganas, y va a estar súper invitado. Así que bueno, para que también sepan un poco como para cuál es el propósito de esto. Y les quería contar que la semana que viene va a estar Julieta Riverti presentando su trabajo de Estación Salvaje, que también acá la veo presente en las últimas presentaciones. Esto va a ser también el miércoles próximo. Y bueno, nada, quería agradecerle a todos por estar acá, por seguirnos, y bueno, espero que podamos empezar a poner toda nuestra región, que es una región inmensa de lo que es todo Latinoamérica. Ahora estamos en el cono sur, pero vamos a ir subiendo, no los quiero adelantar mucho, pero dentro del mapa, ¿no?, del paisajismo, empezando a generar fuentes de información en español para que bueno, como podamos también compartir contenido propio de nuestros ecosistemas. Bueno, les agradezco muchísimo, y espero verlos la próxima semana. Y Ale, bueno, un gusto, la verdad que impresionante, te agradezco un montón, y muy, muy interesante tu trabajo. Un placer, y bueno, gracias a toda la gente que se sumó a escuchar.